Una de las razones por las que yo entré a estudiar física fue porque yo tenía demasiadas dudas existenciales en la adolescencia. Y esas dudas existenciales tenía dos formas de resolverlas: filosofía. Física teórica es un campo amplio de conocimiento. Lo interesante de la física teórica y más que todo fundamental es que siempre vas a estar al límite de la frontera que existe entre la ignorancia. La materia oscura, en cambio, tiene esa particularidad de que no interactúa con la luz. Y aparte que tampoco interactúa de manera normal con otra materia. La única manera que nosotros, humanidad, hemos tenido mi maldición. Llevo una maldición en el pecho que lacera mis sueños cuando duermo. Llegan las 3:30 y sin razón despierto. Un suspiro suelto y pienso, ¿por qué aún te sueño? Hace mucho que no te veo, debería olvidarte ya. Pero ¿cómo borro mis recuerdos? ¿Cómo te borro a ti de ellos? ¿Cómo es posible que sueñe? Hola amigos de Destello Físico, bienvenidos al segundo capítulo del Manual de Supervivencia. Este es nuestro nuevo espacio en este podcast. Tenemos aquí al físico Paul Bastidas. Hola. Ya. Paul fue hace un año graduado de la carrera de física aquí en Spoch. Y lo trascendental aquí de Paul, que es un honor tenerlo aquí también, es que él fue uno de los impulsores de todo este proyecto que llamado Destello Físico. Ya pues él fue nuestro último presidente de la asociación. Que fue denominada SOFI, ¿no? Society of Physics, o Sociedad de Físicos, en español. No sé, Paul, si nos quieres contar un poco tu tema de tesis, ¿cómo fue? Mi tema de tesis está escrito atrás. Modelo estelar con densidad de materia oscura de Bose-Einstein y de complejidad nula. Ese es, modelo estelar con densidad de materia oscura de Bose-Einstein y de complejidad nula. Mi tema es de relatividad general, es física teórica, matemática aplicada, entre comillas. La física teórica dentro de este campo abarca distintos tópicos del análisis tensorial, ya que la relatividad general está escrito dentro del análisis tensorial. Por lo tanto, se aplican tensores de Riemann, tensores de métricas y todo esto. La cuestión acá, el núcleo de la tesis, es que se realiza para poder obtener un modelo estelar que dentro de la estrella tenga materia oscura y además factores matemáticos que se llaman factor de complejidad de Luis Herrera. Eso en sí, resumido, sin tanta complejidad. Claro. Ahorita que me acabas de mencionar un poco de tu tesis, no sé si qué dificultades tenías al momento de realizarla, ¿cómo tú lo ves? Dificultades. Más que dificultades, existía un tipo de hastío. Porque para iniciar a resolver las ecuaciones que tienes que llegar y tienes que demostrar, pues tienes que iniciar desde la base, desde lo primordial, que es la ecuación de campo de Einstein, y empezar a resolver todos los símbolos de Christoffel. Que es, tesis es muy tardía. Te lleva un par de horas sentado una tarde. Horas. Horas. Cuando sabes manejar las horas. Ay, perdón, disculpe. Ok, te lleva horas hasta llegar a resolver, hasta llegar a las ecuaciones de presión radiales, presiones tangenciales y la densidad de energía-materia. Una vez que ya llegas acá, es el pie de inicio ya hasta la tesis, porque hasta aquí simplemente estabas haciendo un deber de relatividad. Literalmente. Es otra cosa que tal vez podría decir que es difícil o complicado, la parte de programación. ¿Sí? Porque para resolver las ecuaciones, al menos que a mí que me resultaron dentro del análisis teórico, fueron ecuaciones diferenciales no lineales. La definición de no linealidad de una ecuación diferencial va más que todo que no tiene términos cuadráticos y de y valores más altos. Ya tampoco tienen funciones sinusoidales, cosoidales, nada de eso. O sea, no puede ser de grado 2 o superior. Claro, no puedes tener la derivada segunda al cuadrado, por ejemplo. Eso ya es no lineal. Y ahí es cuando entran los problemas y muchas veces se tiene que resolver de manera numérica, como yo lo hice, con Rush-Kutta, por ejemplo, Un en método de matemática. aproximación. Claro, en Wolfram Mathematics. Esa fue una parte complicada pues, dentro de mi tesis, porque empezar a trabajar con distintas manipulaciones del código para ver qué te sale, tienes que ir manejando constantes, porque sabrás que en numérico tienes que tener, en análisis numérico, para la resolución de las ecuaciones diferenciales tienes que tener las constantes tienen que tener números. No es como en una analítica, que las constantes se quedan constantes hasta el final. Para la numérica, las constantes necesariamente tienes que darle un número, un valor numérico.
Como por ejemplo, en las ecuaciones que usas, tienes que dar la masa, qué masa estás utilizando, Sí. el radio, ¿qué más hay? Factores de compacticidad, todo eso. Todas las constantes que están dentro de las ecuaciones de campo de Einstein hay que darle valores. Los valores que... Y hay que ir jugando, porque hay que literalmente encontrar Una solución que sea la solución que posible. encaje en ese rompecabezas que se llama tesis. Que sea, ¿cómo sería? Para que sea, podemos, o sea, tú mencionas que variamos, es decir, podemos variar la masa, podemos variar varios parámetros que en sí serían constantes, pero ¿cómo sabemos cuál es aceptado? Cuando las gráficas no se van al infinito. Es decir, cuando no sean indeterminadas, o sea, debe tener algo donde converge. Es que claro, las gráficas, por ejemplo, de presiones y depresiones más que todo, tienen que ser cero en el centro. Y además tienen que igualarse en el, ¿cómo es? En la superficie. Tienen que igualarse las presiones para que ¿cómo es? No explote. Y además que también tienen que converger hasta cero. Cuando no existe la convergencia en cero y se va para el infinito, pues decimos que aquí no vale. El modelo no es realista. Tenemos que llegar a la convergencia. Y una vez que llegamos allá, ahí es donde en realidad decimos ya, estoy yendo por buen. Más o menos, ya, te capté la idea. Entonces, no sé si quieres andar un poco más en esto, o Bueno, alguna otra cosa interesante de tesis. de la tesis. Hay cosas interesantes como por ejemplo la consideración de que la materia oscura puede ser una caracterización de materia oscura que tiene densidad de Bose-Einstein. Con esto me refiero a que pueden ser ¿cómo es esto? Un gas de bosones, entre comillas, o estrellas de bosones que también se le puede llegar a conocer, que es otro tipo que vienen por este mismo camino, esta misma directriz. Es interesante calcular esto porque si es que son estrellas de bosones o de materia oscura tipo bosónica, la cuestión es que no interactúa de manera normal con la materia. Es como la luz. Sería una estrella de luz, aunque suene Básicamente. redundante. Ajá. Pero mencionas aquí el término materia oscura. Y bueno, Bose-Einstein, imagino que son dos términos físicos. No sé si nos puede explicar más o menos materia oscura a qué se refiere, con términos un poquito más simples. Más simples. Claro, es que nuestro público también estamos ahorita con, o sea, Ok. gente que recién está ingresando a la La carrera. materia oscura. En primer lugar, yo no tengo una pregunta. ¿Qué es la materia? La materia Sí, es un punto en el espacio. un punto en el espacio. Ujú. Yo quiero saber qué es materia. A ver si Es es un que punto en el sería muy espacio. redundante. Es que masa, decir que es solo masa, son... La masa es una acumulación de Sí, materia. exacto, pues dije, yo por eso le defino más como un punto en el espacio. Normalmente a mí me gusta definir la materia como los bloques fundamentales con los que se construye el universo. Pero ya un bloque como tal sería materia, Claro, un bloque. un bloque. En este caso, Que lo está más en... profundo que podríamos llegar sería la cuerda. Ah, bueno, si nos vamos a la teoría M o, Ajá. o Pero F, si es que nos ponemos de un modo más pragmático, serían los quarks, por ejemplo. ah, La ya te materia son entendí. los quarks con los que se Ya, forman si nos los vamos a física, ya, protones, con mi los que se culpa, forman átomos y todito para arriba, ¿no? claro. Entonces la cuestión acá es que esta materia interactúa con la luz. ¿De qué forma interactúa con la luz? La luz rebota en la materia, absorbe fotoeléctrico y todo. Reflexión, Pero interactúa con la luz. refracción. La cuestión es que interactúa con la luz, con los fotones. Es el punto crítico de la materia ordinaria. La materia Ya, oscura, en cambio, tiene esa particularidad de que no interactúa con la luz. Y aparte que tampoco interactúa de manera normal con otra materia. La única manera que nosotros, humanidad, hemos tenido de tener cierto atisbo de que existe la materia oscura es mediante fenómenos astronómicos, de los halos galácticos, como por ejemplo. Nosotros sabemos, se ha descubierto, de que la rotación de las galaxias tendría que hacer que los brazos galácticos se desparramen, pero no sucede eso porque existe una compensación gravitatoria que mantiene todo ahí unido. Entonces, ya. esa compensación gravitatoria tiene que de ley ser producto de masa, pero esa masa materia no la estamos viendo, por lo tanto, no la vemos, no interactúa con la luz, no sabemos cómo observarla, no interactúa con nuestra materia, con la luz, no sabemos cómo verla, materia oscura. ¿Y Bose-Einstein? Bose-Einstein. Bueno, perdón, Bose. El condensado de Bose-Einstein empezó primeramente como el condensado de Bose. Dentro del condensado de Bose-Einstein se aplica la distribución de Bose-Einstein, porque tú recordarás que existe la distribución de Maxwell, La de la Boltzmann. distribución de Boltzmann, entonces todas estas tienen ciertas distribuciones que de cierta u otra forma caracterizan fermiones, las cosas de
principios de exclusión de Pauli y todo esto. Bosones fermiones. La distribución de Bose-Einstein lo que hace es ya no considerar fermiones como tal, sino bosones. Y una particularidad de los bosones es que estos no están restringidos a la exclusión de Pauli. Exacto. Es decir, los bosones pueden ocupar el mismo, ¿cómo es? La misma, El mismo número cuántico, la misma región sí, cuántica, por así decirlo, para no pero quedar muy... Porque lo podemos también ver como los orbitales. los mismos niveles energéticos. Pueden Ya, ocupar los mismos niveles energéticos. Entonces, lo que sucede es que el gas está demasiado caliente, un gas de bosones, no recuerdo muy bien. La cuestión es que está demasiado caliente y que a medida que va bajando de temperatura, sabrás que hay una restricción para la materia ordinaria. sí, No puedes llegar a un cero absoluto. ¿Por qué? Porque si es que es un cero absoluto, todos pues ya conoces posiciones, principio de incertidumbre de Heisenberg y todo eso. Lo que sucede con los bosones es que a medida que van bajando de niveles energéticos, toditos caen al mismo nivel energético, al nivel cero. ujú, Entonces ya no, esos, si es que fueran fermiones, estarían ir violando el principio de exclusión de Pauli. Pero como son bosones, pues toditos caen al nivel cero y ahí se crea el condensado de Bose-Einstein. Entonces, algunos teóricos, como Harco y otro más que no me acuerdo, son los que postulan en primer lugar y se preguntan en el 2008, ¿acaso la materia oscura podría ser condensado de Bose-Einstein? Y modelan más que todo con una ecuación, no sé si decirla pragmática, que es una ecuación sinusoidal. ya, Ajá, eso. Sí, es muy importante. complicado. Conlleva mucho estudio también. Como yo para la tesis simplemente ocupé la ecuación que me pedía ocupar. La ecuación de la distribución de la materia oscura, de materia que supuestamente consideramos como materia oscura, y eso utilizamos en las ecuaciones de campo de Einstein. En la tesis no nos introducimos tanto hacia las explicaciones de cómo es que funciona la distribución de Bose-Einstein. Es más agarrar la ecuación y usarla. Darle una aplicación más que todo. Claro, No ahondar en ella porque se supone que porque eso ya es ya física está. estadística No se trata de eso la tesis. y no se trata de eso. Ujú. Ya, Paul. Mira, acabas de mencionar básicamente que en tu tesis se entra relatividad general, se entra física estadística y también entra un poco de, al fin y al cabo, ecuaciones diferenciales. Sí. Ya. Tú de esas tres materias, o si hay otra, aunque bueno, te he conocido un poco de tu trayecto académico, creo que ninguna se te ha hecho complicado, pero ¿cuál tú crees que tú dices, yo requiero un poquito más de estudio? O a mí me requirió en mi caso un poquito más de estudio. Dentro de las De asignaturas de todo, la carrera, de toda la carrera. Ajá. mecánica estadística o física estadística. Es interesante o es importante ahondar más que todo en la física estadística porque para poder hacer física de partículas la estadística va a estar ahí inmiscuida siempre. Sí, de cajón. Por ejemplo, para pasar a partes cuánticas la estadística también se mete mucho ahí. También. Además que en estadística también se aplica de una manera un poco más linda las transformadas de Fourier y que también son chéveres. Esto a mí sí me gustaba o me costó poder aprender un poco más y volver a estudiar y estudiar para entender algo. Entender un poco más, porque sí es, Claro. al mezclar mucha estadística es como que darle ese plus con la física y explicar los fenómenos macro. Sí, sí te entiendo. Claro. Además que desde ahí Eso, empieza el entendimiento de la entropía. Y la entropía tiene que ver con el tiempo. Yo ando obsesionado con el tiempo. eso me recuerda a una tesis que más adelante ojalá también se presente, que es relación con esto, ¿no? La entropía con el, ¿cómo es esto? La dirección o línea del tiempo, si no estoy El mal. flujo del tiempo. Ujú. Muy bien, entonces aquí mencionas física estadística. A ver, entonces, en esta materia, ¿tú qué, o qué recomendarías a los estudiantes que están en esta materia? O si necesitan, por ejemplo, en física estadística, de cajón va termodinámica. Es decir, que ya desde los primeros semestres, imagínate un estudiante que está ya en los primero, segundo, tercer PAO. ¿Qué les recomiendas para que, cómo enfrentarse a esta materia o cómo se vaya preparando a enfrentarse a esta materia? Hmm. Es importante tener bases fundamentales en termodinámica, eso es correcto. Es necesario entender cómo funcionan las distintas relaciones de entropía, entalpía, relaciones de Helmholtz y básicamente las ecuaciones de estado que estudias en termodinámica. Porque estas mismas ecuaciones de estado luego simplemente se formalizan de una manera más matemática en la física estadística y amplías con los ensambles que existen. Entonces lo importante es, y además de tener una buena comprensión matemática, análisis matemático.
Es importante, porque las ecuaciones no son solo ecuaciones. Cuando uno considera las ecuaciones como solo números y letras y símbolos, es cuando uno se pierde. Cuando entiende que la ecuación tiene significado por sí misma, todas las cosas van encajando una por una. Es decir, ver que no solo estoy resolviendo, o solo, como se dice, solo encontrar un X y un Y, sino estás encontrando un sentido físico a todo esto. Todo tiene una Correcto. explicación. Claro. Bien, Paul. Vamos un poquito aquí a pasar ese tema. Espero que ese consejo le haya, estos consejos le haya servido a ustedes. Eh, Primero, bueno, dos preguntas. Aquí supuestamente estamos haciendo a todos los invitados a ver una sección de Starter Pack. ¿Esto a qué se refiere? Que como estudiante, en tus años de estudiante, ¿qué llevaba siempre tu mochila? ¿Qué era algo indispensable que debía estar siempre todos los días en tu mochila? En Así mi desde mochila nunca faltaba un esfero, un espejo. obviamente. Un esfero y un cuaderno, de cualquier cosa. A mí yo nunca llevé apuntes de cada materia. Ah, solo un cuaderno para todo. Bueno, solo de tres. Relatividad general, métodos matemáticos y ecuaciones diferenciales. Y mecánica cuántica, cuatro. Fueron los únicos que tuve cuaderno. De ahí todos eran una hoja por ahí suelta. O un cuaderno por ahí. O sea, al final lo importante era venir con esfero y pedir una hoja a cualquier persona. Sí. Muy bien, y ya luego de este año ya de ser ya graduado, ¿qué es lo actualmente que en tu mochila siempre está? Un libro. Pero de Fíjate, muestra. física, ¿eh? Mucho- Libro de Dostoyevsky. El eterno marido. ah, Apuntes. Esto es de física matemática. Estos son cuestionarios del trabajo. Una chompa, porque hace frío. Riobamba o Friobamba. Lentes cuando estoy ciego. Un cuarentita que nunca va a faltar. Ah, Y yo sé que el desayuno. por si acaso necesito chochos y tengo que ir a camellar. Para la música y el relax, un audiolibro nunca va a faltar. Bien, El cafete del trabajo. muy bien. Por si un pana me acompaña. Para amarrar manos. Claro, el trabajo. Las llaves de... Llaves. Tranquilo, o sea, Y ya. Eso es todo. Recomendado. El eterno marino. Dostoyevsky. ya, eso también siempre me acuerdo de Paul, siempre era una persona, o sea, académicamente y también en otras áreas siempre ha sido sobresaliente, o al menos e indagado, no solo en física. Y es algo como hemos visto en el anterior capítulo, que los físicos no solamente es que se pasan todo el tiempo resolviendo ecuaciones o investigando sobre la física como tal, o algún hecho científico. Siempre también tienen otros hobbies o otros pasatiempos. Bueno, al final sería igual, ¿no? Pero eh, que les motiva o les puede ayudar o hacer que no se haga un burnout o que se sobreestresen en la carrera. Ya que quieran o no, siendo física es una carrera que en sí no es para cualquiera, es un reto, al Sí. fin y al cabo. Entonces, con esta misma línea, Paula, hacías tú cuando tú decías, estoy súper estresado o algún momento tengo muchos problemas o muchas cosas se me acumularon? ¿Qué sueles hacer cuando estás en ese tipo? Normalmente me gusta echarme los videojuegos cuando estoy en ese punto álgido de estrés. También me agrada desestresarme escribiendo, tal vez haciendo un poco de música, o simplemente salir a correr, como loquito. Cualquier cosa que te permita bajar los niveles de estrés. No es mucho más. Ya, vamos en este siguiente bloque un poco hablando de la vida política que tuvo Paula a lo largo de la carrera. No sé cómo fue esto de, tú mencionas tu tesis es de, por así decirlo, de alto impacto. Bueno, al fin y al cabo utilizas varios métodos, además varias materias fuertes para realizarla. ¿Cómo fue el hecho de estar desarrollando la tesis y a la par estar organizando toda una carrera al ser tú el presidente de las? Mm, En primer lugar, tengo que decir que pues no fue trabajo que hice yo solo, tuve un equipo. Compartí eso con un grupo de, además de colegas, amigos y compañeros, y amigos sobre todo.
Entonces los problemas de enfrentar y dirigir la asociación de la carrera de física no recaía totalmente en mí, sino que todos teníamos una distribución de actividades que a la vez permitía que el desarrollo de los proyectos se mantengan a flote, se mantengan correctos. Cada quien tenía su propio rol, ¿no? que Claro. cumplir. Entonces al final no, esto no lo ves como un reto, el hecho de tener a la par las dos cosas. De ser un reto, sí. Las últimas semanas, los últimos meses fueron muy caóticas en el sentido organizativo. Todos estábamos estresados con la tesis. Sabrás que de mi promoción 7 somos los que salimos, hicimos la tesis juntos en el mismo tiempo, en el mismo ciclo, y además los 7 también formábamos parte de la asociación. Entonces, muchas de las veces las organizaciones un poco más complicadas y más extensas recaían sobre los otros miembros que aún estaban por debajo del umbral del octavo, estaban en sexto o séptimo. Por lo tanto, ellos fueron los que en las últimas jornadas más se esforzaron por mantener todavía la organización de la asociación. Nosotros, por otra parte, nos alejamos un poco más de la parte administrativa por el hecho de poder desarrollar de mejor manera la tesis. Eso no implica que no hayamos estado involucrados. Bueno, muchas gracias, Paul. Tienes razón. El hecho de que menciones, por eso también lo ideal siempre en las asociaciones, al menos aquí de carrera, es tener diferentes PAUs. Sí. Para el momento que cuando ya, como menciona Paul, los 7 estuvieron en la tesis y habían 2 miembros más, que por así se echaron toda la carga al hombro. Entonces, por eso no hubo ese desequilibrio en la organización como tal dentro de la carrera. Aquí bueno, aquí ya mencionaste tú que tenías un problema más que todo en el software, en hecho de utilizar Wolfram, todo eso para resolver ecuaciones diferenciales. Sin embargo, también lo que a mí me ocurrió en mis cálculos al momento de desarrollar cierta parte de mis ecuaciones, también creo que la mayoría la pasada al momento de desarrollar la tesis, o a veces, o también nos vemos muy allá, también al momento de hacer un deber o al ver una ecuación diferencial que tal vez nos puso en mate en medio de una prueba, a veces existe eso de este bloqueo, este muro. ¿Tú cómo lo lograste pasar? ¿O cómo tú dices, te desbloqueaste, por así decirlo? ¿Cómo logras hacer eso? Empezando de cero. Rebobinar todo. Como yo lo hacía. Cuando mi código no funcionaba, la pereza que me daba revisar línea por línea, no, borro todo y vuelvo a hacer. Borrón y cuenta nueva entonces. Sí, Y así mismo también, digamos que algún rato, nunca te bloqueaste ni hacían una prueba. en ejercicios, claro, haciendo pruebas, claro. También lo Igualmente. mismo, borras todo lo que estaba haciendo y empiezo otra vez. Sigo con el mismo razonamiento, si es que mi razonamiento, normalmente repito 2 veces. Si a la tercera el razonamiento ya no me está llevando en los mismos errores, cambio de razonamiento. Y voy por otro razonamiento y ese razonamiento lo resuelvo. Al final notas que cada uno de los razonamientos que tuviste, los conjuntas y te sale la respuesta. A mí siempre me ha funcionado. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. 2 veces. Con el mismo razonamiento. Y si no, Cambio de razonamiento. Cambios de estrategia. Nunca lo había pensado así. Muy buen consejo, la verdad. Y ahorita, Paul, ahorita que ya conoces un poco más afuera el mundo laboral, ya, ya te has especializado en lo que es física teórica al momento de defender la tesis, realizar el trabajo y demás. ¿Tú crees que a día de hoy vale la pena centrarse en la física teórica? La física teórica es un campo amplio de conocimiento. Lo interesante de la física teórica y más que todo fundamental es que siempre vas a estar al límite de la frontera que existe entre la ignorancia y el conocimiento. Y estar en esa frontera es chévere. Porque estás a un paso de hacer un descubrimiento o a un paso de no haber hecho nada. Pero ambas cosas te van a servir a ti. Porque de cualquier manera estás navegando en esa incertidumbre de conocimiento. No te quedas de una manera más estable, donde ya todo está bonito, todo está descubierto y solo lo aplicas, como los ingenieros. Hay que decirlo, nada contra ellos, pero ingeniería es física aplicada. Pero en cambio en física, investigación más que todo, investigaciones de las ciencias fundamentales, te encuentras de esa frontera. Y una vez que estás en esa frontera, pruebas el vicio del conocimiento, el vicio del saber. Y una vez que pruebas el vicio, nada te detiene. Muy bien. Pasando al siguiente bloque, Paul, yo lo que me acuerdo de ti, ya que hemos entablado una amistad, es de que siempre te gustaba escribir. Al menos eso siempre
me recuerdo en tus estados y demás. ¿Ya? Es algo que también siempre he admirado. Porque para mí sí, sí te puedo decir que eres un artista también. Entonces, no sé, andando un poco más en en esta faceta tuya, ¿cómo tú podrías decir que te ayudó o hay una relación entre la física y y la poesía en tu vida? ¿O son dos caras de una moneda? Física y poesía. Existe una relación. Ambas tienen métrica. La Sí, física tiene la métrica del espacio-tiempo, la poesía tiene la métrica de las sílabas, de los versos. Hasta ahí. De ahí la poesía es una parte más humana, podría decirlo, más romántica, tal vez, algunas, o más oscuras. Porque cuando uno tiene la mente o la cabeza muy atorada de pensamientos, una forma es hacer que esos pensamientos fluyan a través de una escritura. es verdad. Como mencionas, hay cierta relación, pero hasta cierto punto no, y más como lo estás viendo como un desahogue. Sin embargo, también quiero aclarar algo aquí, que para ser como un físico, para mí debe ser también, o tener la mente, una mente creativa, es decir, una mente de artista. Ok, Porque tú, como tú mencionas, o nos mencionas al inicio, tú estás estudiando un modelo estelar, ¿no? Con materia oscura y Bose-Einstein. Materia oscura y Bose-Einstein son cosas que tú a simple vista no es que tú las puedas ver, y sobre todo materia oscura. Entonces, entra aquí la creatividad al momento de querer modelar esto, porque al fin y al cabo lo hiciste. entonces, Entonces, y al momento también de escribirlo, de escribir algún escrito, es al fin tu creatividad la que está manejando o tomando el rumbo ahí. claro. No de la misma forma que en física, con la lógica matemática, pero de otra forma. Entonces, al fin y al cabo, siento que eso sí, al menos para mí, si estás de acuerdo, ¿no? Para ser un buen físico, no necesariamente debes ser, aunque también sí es un requisito ser un buen matemático, pero también debes ser un artista. Porque si no, sin esta parte creativa, te quedas solo en la parte abstracta. Ok. Entonces, No, claro. La creatividad tiene que estar siempre inmiscuida dentro del pensamiento racional, porque los pensamientos puramente racionales y lógicos no van a entrar de una manera muy contundente para la resolución de problemas en la frontera del conocimiento. Ahí tienes que tener la creatividad, como tú dices. Una parte en la que ya tienes las ecuaciones, conoces todo, ¿qué hago con todo? y ver algo, intentar ver algo que nadie más ve. Correcto. Muy bien. Entonces, Paul, no sé, ahorita siguiendo esta parte tuya, la faceta, no sé si nos podrías recitar un poema así para todos los que nos están escuchando. Sí, claro. Mi maldición. Llevo una maldición en el pecho que lacera mis sueños cuando duermo. Llegan las 3:30 y sin razón despierto. Un suspiro suelto y pienso, ¿por qué aún te sueño? Hace mucho que no te veo, debería olvidarte ya. Pero ¿cómo borro mis recuerdos? ¿Cómo te borro a ti de ellos? ¿Cómo es posible que sueñe con tus ojos si hace muchos años ya no estás? Llevo una maldición en el pecho desde el día de tu muerte. El ocaso del atardecer de tus ojos golpeóme con violencia. Tu tibio tacto en la palma de mi mano cesó y la sentí fría. Creí también yo moriría por mi lado no tenerte. Mas aquí estoy atormentado por mis sueños impíos, maldecidos. Viviendo cada hora con la memoria de tu última mirada, taciturna, por el pasillo de mis reminiscencias camina mi alma desolada, buscando el perdón que antes de morir tu boca no dijo. Oh, amada mía, mi tierna niña de mis ojos, amor de mi cruda existencia. Contigo te llevé, contigo te llevaste mis colores y solo un triste gris permanece aquí. Escribo para tu abandono, esperando dejar tu recuerdo aquí, en un trozo de papel que al igual que yo sufre de tus palabras la carencia, pues mis versos han quedado huérfanos de su lector predilecto, tú. Por ello encierro mis poemas dentro del frío silencio de este iglú, mi caverna, mi cueva, mi refugio para escapar de mis tormentos, aquellos que ametrallan sin cesar mis sentimientos. Esta madrugada te soñé caminando a mi lado, de mi mano, te soñé linda. Este ha sido el precio que pago por quererte. Llevo una maldición que en el pecho, llevo una maldición en el pecho que en sueños me recordará tu vida, hasta el día de mi propia y anhelada muerte. Muchas gracias, Paul, por compartirnos tu gran poema. No sé si nos puedes decir yo sé que tienes otra cuenta que es solo de poemas. ¿Nos puedes compartir? Para la gente que también quiere escuchar más. Bueno, Ah, leer.
Sí tenía una cuenta, no la he actualizado últimamente, pero es @letalexuberancia. Y ya saben, le pueden seguir en Instagram y va a tener más poemas de este gran artista Paul. Ya. Continuando, Paul, ahorita ya para... ¿Qué consejo tú le darías, por ejemplo, a un estudiante que se recién está entrando a la carrera? ¿Qué consejo le daría? Que piense bien si quiere entrar a física. ¿Por qué? A veces uno entra a la física no porque en realidad quiere estudiar física, sino porque fue un camino impuesto por las circunstancias sociales, socioeconómicas del estudiante. Muchas veces no lo piensa con consideración y, por ejemplo, terminan decepcionados. Porque la carrera de física, el objetivo del estudiante que se gradúa en física tiene que ser directamente sumergirse dentro de la investigación. Exacto. Y cuando se quedan estancados dentro de la docencia secundaria, más que todo, muchos se decepcionan de lo que estudiaron. Porque tienes mucho conocimiento y no lo puedes aplicar dentro de una docencia secundaria. Es verdad. A ti te están preparando para ser científico. Entonces tu objetivo es directo a la investigación. Y posteriormente, pues, obviamente vas a tener que cumplir docencia preuniversitaria. Si pudieras, si pudieras ahorita escribirle a tu yo, pero el que recién está posicionado como presidente de la asociación, ¿qué le dirías? Porque ahorita recordemos que hay una nueva asociación que fue en el día de ayer, y ustedes cuando lo vean eso, hace 2 semanas, se eligió una nueva asociación aquí. ¿Qué le dirías? A ver, un consejo que le podría dar a la nueva asociación que va a iniciar o que ya está iniciando es que su enfoque de resolución de problemas se mantenga dentro de las necesidades cruciales de los estudiantes. Además de entender que la asociación no es estrictamente una organización política, sino que también es una organización estudiantil, académica. Entonces, la impulsación académica por parte de la asociación tiene que ser importante para que el desarrollo o sustentación de la visibilidad de la carrera se mantenga más solidificada. Eso es verdad, ya que bueno, estamos haciendo este tipo de proyectos que es para eso, ¿no? La visibilidad. Correcto. Y en ese mismo punto, ya como mensaje final para despedirnos, para ese estudiante que está por casualidad, esperemos haya encontrado este podcast escuchando por curiosidad al ver el tremendo título de tu tesis, em, ¿qué le dirías para que entre a estudiar física? O para que se anime a estudiar física. Eso, ya si entró a este video es porque algo de bases matemáticas y físicas tiene. Pero ¿cómo daría ese impulso? Porque muchos saben tener miedo y mejor se van a algo que al menos, entre comillas, es más rentable, que actualmente es, como es medicina o alguna ingeniería. Una de las razones por las que yo entré a estudiar física fue porque yo tenía demasiadas dudas existenciales en la adolescencia. Y esas dudas existenciales tenía dos formas de resolverlas, filosofía o física. Mediante la filosofía se resuelven varias, pero te quedas en el pensamiento. Con la física las dudas existenciales o muchas dudas de la realidad se resuelven un poco más pragmáticamente. Tienes una realidad que es sustentada por una entidad matemática. Todo lo que existe, todo lo que tú ves, tocas, oyes y capaz lo que no ves también, o lo que no sientes, se puede explicar mediante un formalismo matemático que te explica el mundo. Saber que el mundo tiene cierto sentido dentro de la matemática es reconfortable cuando tienes dudas y dudas y dudas. La física te ayuda a responder las dudas. Y a veces encontrar el sentido que no logras encontrar por ti mismo. Correcto. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, con estas últimas palabras pues, nos despedimos. Muchísimas gracias, Paul, por Gracias. asistir. Y bueno, ustedes, amigos, no se olviden de seguirle a Paul, seguirnos a nosotros en nuestras diferentes redes sociales y que acá abajo nos comenten si tienen alguna duda, que Paul me imagino que se va a dar una vuelta para responderles sobre su tesis. Sí. Y bueno, y nosotros también, si qué tema quisieran ver en los próximos videos o a quién quisiera que esté aquí con nosotros en el lugar de Paul. Así que no se olviden de suscribirse, darle like, comentar y todo eso. Muchas gracias. Gracias.